Buenos días, profesor y compañeros. Tenemos el gusto de presentarles la charla sobre las estructuras trianguladas con los compañeros Bonilla y Arixa, Juárez Nick, López Valentina y Luciani Estefanía, y mi persona González José. ¿Qué son las estructuras trianguladas? Son estructuras formadas por elementos lineales de poca sección, denominadas barras, que crean superficies estructurales planas o tridimensionales, mediante la repetición de formas triangulares. Las uniones entre barras normalmente no son rígidas para evitar rigidez perjudicial. Sin embargo, sin que exista la posibilidad de que las barras se deformen, los triángulos que forman la pieza base de la estructura son indeformables. Funciones de la estructura. 1. Soportar cargas. Es la principal función de toda estructura, ya que las fuerzas o cargas siempre están presentes en la naturaleza, como la gravedad, el viento o el oleaje. 2. Mantener la carga. Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que si esto ocurriese, las mismas podrían romperse. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Por ejemplo, en un accidente automovilístico, la carrocería siempre se deforma o araña, dependiendo de la gravedad del impacto. 3. Proteger las partes delicadas. Una estructura debe proteger las partes delicadas de los objetos que la poseen. Un ejemplo de esto podría ser la carcasa de un ordenador para proteger sus componentes internos, como el microprocesador y las tarjetas. También existen estructuras que no tienen partes internas que proteger, como lo son los puentes o las grúas. Otras funciones que también se deben destacar son las de ser ligeras y estables. Las estructuras deben ser lo más ligeras posibles. Si la estructura fuese muy pesada, podría venirse abajo y además se derrocharían muchos materiales. Y ser estables para que la estructura no se pueda volcar o caerse aunque reciba diferentes cargas. Materiales. Madera. Tradicionalmente se han utilizado barras de madera. Posteriormente se han empleado tirantes de acero para las barras a tracción. Desde finales del siglo XIX, la madera se ha empleado cada vez menos, hasta finales del siglo XX, pero actualmente hay un renacimiento de la madera como material estructural. Acero. Es un material idóneo para estas estructuras, por su elevada resistencia a compresión y tracción, variedad de perfiles y secciones, y por la mayor facilidad de conseguir nudos articulados que rígidos. La gran mayoría de estructuras trianguladas se construyen en acero, hormigón armado o pretensado. Se ha utilizado algo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y aún hoy día se utiliza esporádicamente, pero no es un material adecuado para estas estructuras por los tipos de esfuerzos encofrado, dificultad de construir nudos a los que llegan varias barras con diferentes direcciones. Uso de las estructuras trianguladas. Para salvar luces o medias grandes, se aplica en las cubiertas de edificios, pabellones deportivos, exposiciones, teatros, salas, museos, estaciones, aeropuertos, edificios de piso también con grandes cargas. Funciona también como arriestramientos de pórticos o cercha, ya sean los planos horizontales, verticales o inclinados. Podemos mencionar que las vigas trianguladas, dependiendo de sus metros, pueden ser competitivas, llegan a plantearse y resultan también muy económicas. Al igual que recalcamos que la cercha, además de salvar luces grandes, soluciona la formación de las pendientes, habitualmente a dos aguas. Funcionamientos. Cargas en los nudos y nudos articulados. Estas cargas trabajan solo con esfuerzos axiles de tracción o compresión. 2. Cargas en los nudos y nudos rígidos. Además de los axiles aparecen cortantes y flectores que se denominan esfuerzos secundarios. Tenemos las cargas en las barras y nudos articulados. Estos esfuerzos en la barra cargada se dan debido a las cargas en las barras. Lo podemos calcular como una barra biarticulada.
También tenemos las cargas en las barras y nudos rígidos. Estas pueden aparecer cortantes y flectores no despreciables y axiles en todas las barras, tanto en las cargadas como en las descargadas. Se podría decir que en realidad los nudos de las estructuras trianguladas suelen estar en situaciones intermedias, es decir, nudos semirrígidos según la solución constructiva concreta, ya que para su buen funcionamiento en cada nudo los ejes de las barras deben contraerse en un punto. Uso de las estructuras trianguladas. Para salvar luces o medias grandes, se aplica en las cubiertas de edificios, pabellones deportivos, exposiciones, teatros, salas, museos, estaciones, aeropuertos, edificios de piso también con grandes cargas. Funciona también como arriestramientos de pórticos o cercha, ya sean en los planos horizontales, verticales o inclinados. Podemos mencionar que las vigas trianguladas, dependiendo de sus metros, pueden ser competitivas, llegan a plantearse y resultan también muy económicas. Al igual que recalcamos que las cerchas, además de salvar luces grandes, solucionan la formación de las pendientes, habitualmente a 2 aguas. Funcionamientos. Cargas en los nudos y nudos articulados. Estas cargas trabajan solo con esfuerzos axiles de tracción o compresión. 2. Cargas en los nudos y nudos rígidos. Además de los axiles aparecen cortantes y flectores que se denominan esfuerzos secundarios. Tenemos las cargas en las barras y nudos articulados. Estos esfuerzos en la barra cargada se dan debido a las cargas en las barras. Los podemos calcular como una barra biarticulada. También tenemos las cargas en las barras y nudos rígidos. Estas pueden aparecer cortantes y flectores no despreciables y axiles en todas las barras, tanto en las cargadas como en las descargadas. Se podría decir que en realidad los nudos de las estructuras trianguladas suelen estar en situaciones intermedias, es decir, nudos semirrígidos según la solución constructiva concreta, ya que para su buen funcionamiento en cada nudo los ejes de las barras deben contraerse en un punto. Tipos de triangulación. Tenemos estructuras trianguladas planas tipo viga. Como primera tenemos la viga Pratt, donde esto tiene los montantes que funcionan a compresión y los diagonales a tracción. Buen funcionamiento a pandeo, pues los montantes son más cortos que los diagonales. También tenemos la viga Warren, que no tiene montantes. Si los triángulos son equiláteros, todas las barras tienen la misma longitud. Tenemos la viga Howe, que son diagonales al contrario que la viga Pratt. Los montantes funcionan a tracción y los diagonales a compresión, porque este tiene peor funcionamiento que la viga Pratt. Tenemos también la viga Encar, que esta tiene grandes luces y alturas de celosía. También tiene la separación entre montantes o entre apoyos sobre el cordón comprimido. Esta se reduce a la mitad respecto a la Warren o a la Pratt. También tenemos la viga Warren con montantes intercaladas, donde esta tiene una longitud de pandeo de cordón comprimido. También tenemos la viga en rombo, donde esta tiene grandes luces y tiene barras traccionadas. Ejemplos de estructuras de triangulación. En la primera imagen podemos ver las torres eléctricas. Estas son utilizadas tanto para la distribución eléctrica de alta y baja tensión como en sistemas de corriente continua. Normalmente tienen un rango de altura desde los 15 metros y pueden llegar a sobrepasar los 300 metros. Son construidas en acero y pueden utilizarse materiales como lo son el hormigón y la madera. En la segunda imagen tenemos el puente Audrey-Mézy, que está ubicado en París, Francia, que es un puente que tiene una longitud de pasarela de 120 metros, tiene una anchura de 8 metros y fue construido entre febrero y septiembre de 1988. En la tercera imagen tenemos
la pirámide del Museo Louvre. Esta pirámide fue construida entre los 1985 y se finalizó en los 1989. Está ubicada en el museo en Francia, París. Está recubierta con 603 rombos y 70 triángulos de vidrio y fue la primera gran construcción que utilizó el vidrio laminado. En la cuarta imagen podemos ver la Torre Eiffel. La Torre Eiffel tiene unos 300 metros de altura, que es una estructura de hierro pudelado y fue construida desde el 28 de enero de 1887 y su construcción finalizó el 31 de marzo de 1889. En conclusión, podemos decir que estas estructuras son más resistentes, ya que distribuyen mejor todo su peso. También resultan ser un poco más ligeras a la vez. Tienen una forma única y artística que hace que los proyectos sean un poco más atractivos tanto en su interior como en su exterior.